Vale chicos, no tengo el ordenador conmigo y quiero daros un poco de valor, así que vamos a analizar Bitcoin y lo voy a hacer desde el móvil. Lo primero que vamos a hacer es ver la gráfica diaria, cómo estamos, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos en gráfica diaria? ¿Qué es el sentimiento que nos da? Vemos que Alfa nos indicó ya una posible compra aquí, eso sí, sin superar el volumen, cosa que ocurrió, pero todavía no nos está indicando nada claro el algoritmo. Nos indicó otra venta por esta zona de aquí, sobre los 115.000, que fue cuando llegó a ese all-time high, antes de caer. Incluso nos marcó la salida, que no tenía suficiente volumen, así que no era una necesidad el vender, pero sí salirte de esas compras. Así que nosotros operamos con ventaja, operamos con el algoritmo, pero vamos a ver más cosas en la gráfica diaria. Como os dije, el patrón que ha hecho Bitcoin es muy similar al que hizo en enero de este mismo año, con la caída y después subida, cosa que yo llevo diciendo durante semanas que puedo verlo en los $103.000 y de ahí ya seguir esa tendencia alcista hasta final de año. Entre noviembre y diciembre llegar a esos 160, $180.000 que tengo yo marcado, el take profit de esta tendencia. Ahora, mirando cosas que poca gente suele ver, viendo que este patrón de aquí y este de aquí es muy similar. Además, el tiempo que tardó de este pico de all-time high a este es exactamente igual que el que ha marcado ahora, que son aproximadamente 30 días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió 23 días posterior a la caída de aquí. ¿Por qué 23 días? Porque hoy estamos en el día 23, desde este pico más alto hasta lo más abajo. Vamos a ver, cogemos desde aquí, ampliamos a 23 barras, que nos da justamente el día 12 de febrero. ¿Ok? Así que el 12 de febrero, 23 días después a esta caída, después del all-time high, después de este patrón, estábamos justamente aquí. ¿Qué es lo que estaba haciendo el mercado? Manteniéndose estable, esperando, obviamente soltando mechas hacia los 99.000, $100.000 y otras mechas abajo a los $94.000, lo que digo yo, exactamente liquidando a todo el mundo. Incluso mirad lo que hizo antes de caer. Primero cayó a los 93, después subió hasta los 99, casi 100 y después cayó. Típico de Bitcoin y típico de manipulación de la mayoría de los exchanges para liquidar a todos. Y después ya vino esa caída. Ahora, yendo para adelante, 23 días posterior a la caída, que es lo que es hoy, ¿qué es lo que espero yo por aquí? Justamente lo que llevo diciendo 2 días. El precio entre 103.000, 107, 110, 107, 109, 108 y manteniéndose estable hasta que va a ser un pico alto. Y ahí es donde creo que va a caer hasta esos $103.000. Incluso el máximo hasta los 117, que creo que puede llegar, ese es el máximo, hasta buscar esos 103 y después subir. Obviamente esto es un análisis, en caso de que rompa zonas interesantes por 107, mi análisis se cambiaría y diría, nos vamos hacia arriba, porque nosotros nos adaptamos, no nos quedamos con nuestro análisis estático. Los mejores traders siempre se adaptan al mercado y no esperan que el mercado se adapte a ellos. Así que viendo la gráfica diaria, lo que veo es spikes hacia arriba, spikes hacia abajo, liquidando a todo el mundo. No veo nada claro en el diario, eso sí, veo que podemos irnos hasta los $103.000, que ese es el punto donde yo quiero comprar, para irnos hasta los $150.000, que creo que puede marcar la diferencia en coger un buen trade. Ahora, como queremos tomar trades durante el fin de semana, vamos a ver qué es lo que nos marca la gráfica en 4 horas. 4 horas vemos claramente esta línea de tendencia por aquí, ok, y el precio ya llegando a una zona muy interesante para empezar a rebotar. Obviamente no nos podemos dejar llevar solo por una línea y por eso hay que ampliar un poquito. Vemos que estamos entrando en esa mini tendencia alcista en 4 horas, creando puntos más altos, bajos más altos, altos más altos, y otra vez, si nos crea un bajo más alto que este punto de aquí, sería una buena zona de compra. Y no solo eso, vemos Alfa. Alfa ya, la franja roja está superando la franja roja, algo muy interesante en Alfa. ¿Y qué quiere decir? Que si el mercado empieza a entrarle un poco de volumen por esta zona y empieza a subir, es muy probable que veremos un pico por esta zona de compra por aquí, cosa que creo que hay que aprovechar. Esto es en 4 horas. Vemos que tenemos además un order block entre los 108.498. Creo que es muy lejos. Si cae hasta aquí, esperaría un retest en la línea y empezar a caer hasta esos 103, pero creo que todavía nos va a pegar algún spike arriba, liquidando a aquellos que están en corto y después venirse hacia los 103, que era lo que vimos en el diario. Pero bueno, vemos esa mini tendencia alcista en 4 horas, aunque ya vemos que también viene de esa tendencia bajista porque es una gráfica muy similar a la diaria. Me voy a fijar en este cuadradito de aquí, que es lo que está haciendo un patrón muy interesante para entrar en compra y ese cambio de tendencia súper importante en 4 horas para poder entrar en posibles compras. Además, el algoritmo mostrándolo. Vamos ahora a 1 hora. En gráficas de 1 hora vemos esta clara mini tendencia alcista, cambio de tendencia, cambio de estructura, posibles entradas en compra, otra vez me está gustando bastante. Además, si trazamos el Fibonacci desde el punto, desde el último impulso, desde aquí de la caída hasta la subida, vemos que el mercado está rompiendo el 0.61, pero todavía no ha roto el 0.78, incluso rebotó anteriormente el 0.78 y lo que suele hacer Bitcoin muchas veces es rebotar, caer otra vez, segundo rebote, crea un doble suelo y empieza a subir. Así que en 1 hora me gusta el mercado para entrarle en compra. Cosas que me gustan aún más. Triple, por no decir casi triple, confirmación de Alfa. Esto se da rara vez, ¿vale? Vamos a decir doble porque la primera la dio por aquí.
era la oportunidad, y la segunda la está dando por toda esta zona donde el mercado parece ser que se está atascando. Hay muchos que están entrando en largo, otros muchos que están entrando en corto. El mercado se ha estabilizado y vamos a ver hacia qué dirección vamos a tomar. Y yo creo que vamos a tomar una mini tendencia alcista y eso sería superando, yo creo que este alto o como mínimo rebotando y creando ese doble techo. Así que vamos a marcar este punto porque creo que es muy interesante. Este de aquí. Este podría ser un posible TP si entramos en compra. Y además, Alfa nos lo está mostrando. ¿Dónde sería interesante un stop loss en caso de entrar una compra por esta zona de aquí? Repito, indicación de Alfa. Tendencia alcista en 4 horas. Cambio de tendencia también en 1 hora. Retrocediendo y todavía no ha roto el 78. Tocando una línea de tendencia interesante. Verificación, que es la más importante de todos, de Alfa. Aquí. Genial. ¿Dónde pondríamos el stop loss? ¿Dónde me sentiría yo seguro en caso de entrar en una compra? Pues por esta zona que sería por debajo de su mínimo anterior. Además vemos que hay un order block, así que podremos ponerlo justo debajo de este order block que nos lo marca también el algoritmo de Alfa, todos los order blocks, para que no tengáis que perder tiempo e ir conectándolo solos individualmente. Dicho eso, ok, se nos quedaría en 1 hora una operación algo así. Si entraríamos en mercado, ¿vale? Se nos quedaría el stop y el TP. Se nos quedaría en una operación de riesgo-beneficio, como estáis viendo por aquí, de 1,70. No me gusta, suelo operar con 1,3, 1,2 como mínimo, pero viendo cómo está el mercado, que, repito, está en una zona estancada, spikes hacia arriba liquidando, spikes hacia abajo liquidando. No me extrañaría que el mercado coja y obviamente suba, pero antes de subir, directamente lo que haga es spike hacia abajo, y encima que la vela de 1 hora o de 4 horas cierre por encima, dejando una mecha enorme de esta línea de tendencia y se vaya hacia arriba. ¿Qué va a conseguir el mercado con esto? Obviamente, coger todos los stops y después irse hacia la dirección que está siendo casi obvio en este escenario. Como siempre, tenemos que tener cuidado. En el mercado nada es 100% seguro. Dicho eso, como el mercado puede hacer eso, lo idóneo sería poner ese stop loss por debajo de este order block y por debajo de ese último bajo anterior. Obviamente con eso no conseguimos el trade que queremos de 1 a 3 o 1 a 2 que solemos operar, pero que preferimos coger una operación que estamos viendo con buena oportunidad o no coger nada. Muchas veces en este momento del mercado, que el mercado está horroroso, spikes arriba, spikes abajo, spikes arriba, spikes abajo, es mejor no hacer nada, es mejor no operar. Pero si veis que la operación puede ser interesante, la podéis coger. Personalmente con mi fondo no la voy a coger. ¿Por qué? Porque el mercado no está para operar, pero si tuviera que coger una sí o sí, esta es la que cogería. Ahora, como hay que asegurarla y no podemos entrar ahora de ahora, vamos a bajar a 30 minutos para ver cómo está la gráfica en 30 minutos. Más de lo mismo, vemos que Alfa nos está indicando compras. Compras por la zona, y eso a mí me da mucha confianza porque yo me dejo llevar mucho por mi algoritmo, que tiene una gran base de datos enormes. Tenemos base de datos de más de 100.000 traders en tiempo real y ya os podéis imaginar todo lo que nos ha llevado a desarrollar esto, y esto obviamente me gusta. No me gusta la situación del mercado, spikes arriba, spikes abajo, momento perfecto para liquidar y manipulación por parte de los exchanges, pero sí me gusta lo que me está mostrando mi algoritmo. Así que en 30 minutos sí que vemos una pequeña posibilidad otra vez de compra, y diría la misma compra en 30 minutos, sí, debajo de este punto anterior. Si queréis tener un trade mejor y todavía, entre comillas, con un riesgo-beneficio, podríais poner el stop loss más arriba, justamente por debajo de este spike. Pero os digo, yo estoy casi seguro que si el mercado de verdad se va a crear este doble techo, antes se va a liquidar a todos que tienen el stop loss por aquí y después sube. Porque es el momento perfecto, repito, solo hace falta ver la gráfica. Spikes arriba, spikes abajo, liquidando a todo el mundo. Así que cuidado, ahora mismo las operaciones necesitan, desde mi experiencia, más espacio. Pero bueno, hay que asegurar la entrada. Vamos a ver qué nos indica el mercado en 15 minutos y qué nos indica Alfa en 15 minutos. Vemos que ya en 15 minutos, obviamente, ahora sí que hay oportunidades cada hora, cada 2 horas, es diferente. 15 minutos es personas que suelen tomar 3, 4 operaciones diarias. Vemos que incluso el propio Alfa te marcó una venta aquí, ya estarías en take profit y probablemente estéis en break even. Ahora sí, la franja, la línea roja, veis que ya empieza a salir y es muy probable que la línea roja empiece a bajar por aquí si el precio cae a esta zona, sobre los 110.565. Conociendo mi algoritmo, estoy seguro que si el mercado empieza a retroceder por aquí, hasta en 15 minutos tendríamos una confirmación. Así que tendríamos confirmación en 1 hora, 30 minutos y 15 minutos. Eso sí, en 15 minutos me está pidiendo más espacio el algoritmo para caer. Así que si queréis ser más seguros, podríais coger y en vez de entrar en mercado, podríais entrar directamente un pelín más abajo en una orden límite, ¿vale? Por esta zona. Así que vamos a descubrir qué zona sería interesante. Hay que ver que además en 15 minutos se está formando esta bandera por aquí, que es algo que me gusta también bastante. ¿Y qué pasa? Que hemos visto que ha roto hacia arriba. ¿Y qué espero ahora? Rompe, rebota en el order block que nos marca Alfa, cae una vez que haga retest en esta línea. Probablemente esta línea que veis roja por aquí, la franja roja, va a superar la línea roja. Alfa nos va a marcar un pico de compra por esta zona, así que estamos hablando sobre los 10.596, que coincide con este soporte de esta zona, que también os la voy a marcar. Ahí tenéis.
Así que un retroceso sobre esta zona sería muy interesante para entrar en límite. Si queréis asegurar, podéis entrar en límite. Si queréis arriesgar, podéis entrar en mercado. Si queréis arriesgar aún más, podéis poner el stop loss justo debajo de este spike de aquí. Yo estoy casi seguro que os lo toca, porque el mercado está horrible y perfecto para liquidaciones. Otra cosa, volvamos a la gráfica de 1 hora y veamos dónde está el 0.78 si coincide con esa zona que hemos marcado nosotros, ¿vale? Que creo que es importante revisar esto. Bueno, ya hemos visto antes que el 0.78 realmente coincide con el spike anterior, así que lo tenemos por aquí. Yo creo que otra zona buena de compra también podría ser que el mercado, desde donde estamos viéndolo ahora, caiga hasta aquí, justamente al 0.78, esta línea que he dibujado por aquí, que no puedo coger el brush desde el teléfono porque si no me vuelvo loco, caiga hasta esta zona del 0.78, cree una mecha que cierre por esta línea de tendencia, que es la de 4 horas, ¿vale? Y de aquí, desde aquí, empiece a subir. Así que otra zona de orden límite interesante podría ser aquí, que creo que podría ser la mejor opción y probablemente la operación más segura sería esta. Que lleguemos al 0.78, que cause este doble suelo por aquí y que obviamente la mecha de 4 horas cierre por encima de la tendencia. Tenéis que ver la línea, vamos a que se os quede un poco más claro. Voy a borrar para que veáis un pelín más claro. Es muy importante que quedemos por encima de esta tendencia. O sea, lo que no puede ocurrir es que el mercado caiga por debajo de esta zona. Por eso mismo mi stop estaría aquí. Así que dicho eso, ¿qué es lo que veo? ¿Qué opción veo? Si estáis en una cuenta de high risk, si estáis alto riesgo, yo creo que puede ser una buena opción ahora mismo entrar en largo en mercado, poner el stop por debajo del order block anterior y poner el TP creando este doble techo por aquí, ¿vale? Tendríamos ya una operación de 1 a 2, así que bien, porque veis que el mercado está cayendo. Así que chicos, si queréis aprovechar esa operación que os marco por aquí, aprovechadla y obviamente los que tenéis alfa, creo que ya la habréis aprovechado antes de que incluso yo os diga nada con todas esas confirmaciones que estáis teniendo. Recuerden que el mercado está horrible, con el fondo no estoy operando. ¿Por qué? Porque ahora mismo muy probable perder las operaciones por los spikes que está haciendo el mercado, arriba, abajo, y este es el momento donde los exchanges se hacen de oro porque juegan la estrategia del B-Book con los usuarios y empiezan a liquidar absolutamente a todos. Así que obviamente con cabeza, con mucha cabeza, nunca inviertas más dinero del que te puedes permitir perder. Si pierdes un trade, solo es un trade. Recuerda que yo, por ejemplo, estoy haciendo un reto ahora de high risk, llevando una cuenta de 1000 a 5000 y voy un 11% ya en una semana y aún así voy a arriesgar muy poco. ¿Por qué? Porque el mercado está horrible. Cuando el mercado empiece a ser un poco más divertido, como hace 2 semanas, empezaremos a tomar operaciones un poco más arriesgadas. Así que chicos, que tengáis buen fin de semana. Este es mi análisis. No tengo Instagram, así que os hablo por aquí. Chao, chao.